El final trágico de Cilia Flores. Cuando el poder no pudo salvar el corazón, la mujer que aprendió a callar antes de romperse, en los pasillos donde el poder se mide por el tono de una voz, por la distancia entre dos sillas y por la duración exacta de un silencio, Cilia Flores había aprendido a moverse sin hacer ruido. No porque fuera una mujer débil ni porque le faltara carácter, sino porque durante demasiados años había comprendido que en ciertos mundos la discreción era más valiosa que cualquier discurso. Mientras otros necesitaban cámaras, aplausos y titulares para sentirse vivos, ella había construido su presencia desde otro lugar. Desde la vigilancia paciente, desde la mirada que no se dejaba intimidar, desde la serenidad de quien conoce los secretos de una casa antes de que la casa empiece a derrumbarse. Durante décadas, su nombre había estado ligado a la política venezolana, a sus combates, a sus lealtades, a sus sombras y a sus símbolos. Para muchos, Cilia no era simplemente la esposa de un hombre poderoso. Era una figura con historia propia, una abogada formada en la dureza de los expedientes, una dirigente que había conocido el peso de los cargos públicos, una mujer que había cruzado los años más turbulentos de Venezuela con el rostro casi siempre contenido. En la imagen pública aparecía firme, solemne, a veces impenetrable. Pero detrás de esa máscara de disciplina, en esta crónica no velada, imaginamos a otra Cilia, una mujer que, al cerrar la puerta de su habitación, dejaba caer sobre una silla todo el cansancio que no podía mostrar ante el país. Aquella noche comenzó como comienzan las grandes fracturas, sin estruendo. No hubo gritos en los pasillos, ni golpes sobre la mesa, ni escenas cinematográficas bajo una lluvia imposible. Hubo, en cambio, una calma demasiado perfecta, una calma fabricada, la clase de calma que se siente antes de que una verdad, largamente escondida, encuentre por fin una rendija por donde entrar. Cilia estaba sentada junto a una ventana alta, mirando las luces lejanas de Caracas. La ciudad parecía respirar con dificultad. Desde arriba, todo era una mezcla de belleza y amenaza. Avenidas iluminadas, edificios recortados contra la noche, murmullos de tráfico, sombras moviéndose detrás de cortinas cerradas. Había conocido esa ciudad en sus horas más esperanzadas y en sus madrugadas más amargas. Había visto promesas convertirse en consignas, consignas en órdenes, órdenes en heridas, y sin embargo, nada de eso la preparó para el tipo de dolor que no viene de un adversario político, sino de la persona a la que una vez se le entregó la confianza más íntima. Sobre la mesa descansaba un teléfono. No era el suyo. O quizás sí lo era, pero había dejado de pertenecerle en el momento exacto en que apareció el primer mensaje. En la pantalla, el resplandor azul iluminaba apenas sus manos. Manos que durante años firmaron documentos, sostuvieron carpetas, saludaron a multitudes, tocaron hombros en señal de alianza. Manos que, ahora, permanecían inmóviles, como si el cuerpo entero hubiera decidido no respirar hasta comprender lo que los ojos acababan de leer. No era una prueba definitiva, se dijo al principio. Las mujeres que han sobrevivido en el poder aprenden a desconfiar incluso de sus propias emociones. Un mensaje puede malinterpretarse. Una frase puede estar fuera de contexto. Un nombre puede no significar nada. Una llamada perdida puede no ser una traición. Pero a veces la intuición llega antes que la evidencia. A veces el corazón sabe leer aquello que la razón todavía intenta corregir. Cilia no lloró. Ese fue el primer detalle que habría sorprendido a cualquiera que la observara desde fuera. No lloró porque aún no estaba lista para concederle a la realidad el poder de quebrarla. No lloró porque durante demasiados años había aprendido que una lágrima, en ciertos círculos, podía convertirse en arma ajena. No lloró porque, en el fondo, una parte de ella seguía esperando que todo fuera un error. Una trampa, una maniobra diseñada por enemigos, una sombra más dentro de un país acostumbrado a vivir rodeado de sospechas. Pero el mensaje estaba allí, y luego apareció otro, y después otro más. La historia no se reveló como un rayo, sino como una gotera, una frase ambigua, una fotografía parcialmente borrada, una fecha que coincidía con una ausencia, una explicación que en su momento había parecido razonable y que ahora se volvía ridícula bajo la nueva luz. Cilia empezó a reconstruir los meses anteriores como quien vuelve a caminar por una casa incendiada, buscando el punto exacto donde comenzó el fuego. Recordó reuniones tardías, recordó silencios durante cenas oficiales, recordó miradas desviadas, respuestas demasiado rápidas, cansancios que no sonaban a cansancio. Recordó, sobre todo, esa forma de distancia que no necesita metros, dos personas sentadas en la misma habitación, separadas por una mentira. La mujer cuyo nombre aparecía en los mensajes no era presentada con claridad,
No había una confesión brutal, ni una declaración romántica abierta, ni una escena que pudiera llevarse fácilmente a un titular. Era peor. Era una intimidad hecha de cuidado, de confidencias, de palabras pequeñas. No la clase de traición que se grita, sino la que se susurra. No la herida pública de una fotografía escandalosa, sino la herida silenciosa de descubrir que alguien más había recibido la parte vulnerable de un hombre que en casa se mostraba fatigado, ausente, encerrado en sí mismo. Cilia sintió entonces algo que no era exactamente rabia. La rabia habría sido más sencilla. La rabia le habría permitido levantarse, exigir respuestas, romper objetos, convertir el dolor en movimiento. Pero lo que llegó primero fue una sensación más fría, la humillación. No la humillación vulgar del chisme, sino una más profunda, casi existencial. Después de tantos años de acompañar, defender, justificar, resistir y sostener, ¿era posible que su historia terminara reducida a un secreto escondido en una pantalla? Miró su reflejo en el vidrio oscuro. No vio a la figura pública, no vio a la dirigente, no vio a la esposa fotografiada en actos oficiales. Vio a una mujer mayor, cansada, con los ojos endurecidos por demasiadas batallas. Vio a alguien que había envejecido no solo por los años, sino por la carga de permanecer siempre firme. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó cuánto de su vida había sido realmente suyo. El matrimonio, en el mundo político, rara vez pertenece solo a dos personas. Se convierte en símbolo, en estrategia, en escudo, en fotografía repetida hasta volverse institución. La pareja poderosa debe parecer indestructible, incluso cuando la intimidad está llena de grietas. Debe sonreír en balcones, caminar junta en ceremonias, sostener una imagen de unidad, aunque por dentro haya preguntas no formuladas. Cilia lo sabía. Había aceptado ese pacto no escrito durante años. Pero una cosa era proteger una alianza ante los adversarios, y otra muy distinta descubrir que la alianza quizá ya había sido rota desde dentro. Se levantó lentamente. El cuarto parecía más grande de lo habitual. Cada objeto tenía una presencia insoportable. Los libros alineados, una chaqueta sobre el respaldo de una silla, un vaso medio lleno, una fotografía antigua donde ambos aparecían más jóvenes, mirando hacia un futuro que entonces parecía pertenecerles. Cilia tomó la fotografía entre sus manos. Había en aquella imagen una confianza que le resultó casi ajena. Dos rostros endurecidos por la política, sí, pero también unidos por una especie de destino compartido. Ella recordó los primeros años, cuando todavía había algo parecido a la mística, cuando las largas conversaciones no estaban contaminadas por la rutina del poder, cuando cada dificultad parecía confirmar que estaban del mismo lado de la historia. En esta versión ficticia de los hechos, el dolor de Cilia no nace solo de la posibilidad de una infidelidad. Nace de algo más devastador, la sospecha de haber entregado su vida a una construcción que quizá nunca fue tan sólida como ella quiso creer. Porque una traición amorosa puede romper un corazón, pero una traición dentro del poder rompe también la biografía. Obliga a revisar cada sacrificio, cada silencio, cada renuncia. Obliga a preguntarse si la lealtad fue correspondida o simplemente utilizada. Durante años, Cilia había soportado críticas, acusaciones políticas, miradas hostiles y el juicio constante de quienes la veían como una pieza clave de un sistema controvertido. Había aprendido a vivir bajo presión. Pero ninguna presión pública se parece al instante privado en que una mujer comprende que quizá fue la última en enterarse de su propia desgracia. En el pasillo se escucharon pasos. Ella dejó la fotografía en su sitio. El teléfono seguía sobre la mesa, encendido. Acusador. La puerta se abrió con suavidad. Él apareció sin imaginar todavía la tormenta que lo esperaba. No dijo nada al principio. Quizá notó la rigidez de su espalda, la forma en que ella no se volvió de inmediato. El silencio inhabitual de la habitación. Hay silencios que no son ausencia de sonido, sino presencia de una sentencia. Él lo percibió, aunque tardó unos segundos en comprender. ¿Pasa algo?, preguntó. Cilia cerró los ojos. ¿Qué pregunta tan pequeña para una herida tan grande? Podría haber respondido con furia. Podría haber arrojado el teléfono sobre la mesa y exigir una explicación inmediata. Podría haber pronunciado el nombre de la otra mujer como quien lanza una piedra contra un cristal. Pero eligió otra cosa. Eligió la lentitud, la misma lentitud con la que había sobrevivido a tantos combates. Se volvió hacia él con una serenidad que no era paz, sino control. Eso mismo quisiera saber yo, dijo. Él miró la mesa, vio el teléfono. Durante una fracción de segundo su rostro cambió. Fue apenas un destello, casi invisible para cualquiera. Pero Cilia lo vio. Lo conocía demasiado bien. Conocía sus gestos de cansancio, de cálculo, de irritación, de miedo.
Y aquel gesto no era sorpresa inocente, era reconocimiento. En ese instante, antes incluso de que él hablara, ella supo. No necesitaba confesión. El cuerpo del culpable suele llegar antes que sus palabras. Él intentó acercarse, pero Cilia levantó una mano. No fue un gesto violento, fue peor. Fue un límite, una frontera dibujada en el aire por una mujer que acababa de comprender que durante demasiado tiempo había permitido que otros cruzaran sus espacios internos sin pedir permiso. «¿No?», dijo ella. «Primero vas a escuchar». La frase quedó suspendida, él se detuvo. Entonces Cilia comenzó a hablar. No gritó. No necesitaba hacerlo. Su voz era baja, pero tenía la densidad de los años. Le habló de las ausencias, de las excusas, de las miradas, de esa sensación de haber sido desplazada lentamente hacia un rincón emocional mientras seguía ocupando el lugar oficial a su lado. Le habló de la soledad de las mujeres que deben parecer fuertes, incluso cuando ya no tienen dónde apoyar la cabeza. Le habló de los sacrificios que no figuran en los discursos, de las noches sin sueño, de los enemigos compartidos, de la carga de proteger una historia común, mientras quizá él protegía otra historia en secreto. Él intentó interrumpir. «Cilia, no es lo que piensas». Ella sonrió apenas. Una sonrisa triste, mínima, sin alegría. Siempre dicen eso. La frase no era solo para él. Era para todos los hombres que, en la imaginación colectiva, han creído que el daño puede reducirse con una fórmula gastada. No es lo que piensas. Como si el problema fuera la interpretación de la mujer herida, y no la conducta que la obligó a interpretar. Él respiró hondo, buscó palabras. Tal vez quiso negar, tal vez quiso explicar, tal vez quiso convertir la situación en un malentendido, en una exageración, en una operación de terceros. En el mundo del poder, siempre hay una conspiración disponible para tapar una culpa privada. Pero Cilia ya no estaba allí como dirigente ni como aliada. Estaba allí como esposa. Y una esposa traicionada no necesita ruedas de prensa. Necesita verdad. «Dime su nombre», pidió ella. Él bajó la mirada. Ese fue el segundo derrumbe. Porque una cosa era sospechar que existía otra mujer. Otra, muy distinta, era ver al hombre incapaz de negar su existencia. Cilia sintió entonces que algo dentro de ella se apagaba. No fue un estallido. Fue una lámpara que se queda sin corriente. La parte de sí misma que todavía esperaba una explicación imposible, un error, una mentira ajena, murió en silencio. Y en su lugar apareció una lucidez terrible. Durante años había creído que la política era el territorio más cruel. Se equivocaba. La política podía destruir reputaciones, gobiernos, alianzas, pero la traición íntima destruía el idioma con el que una persona se contaba su propia vida. «No necesito más», murmuró. Él levantó la cabeza. «Déjame explicarte». «No», repitió ella. «Ya explicaste bastante con tu silencio». La habitación se llenó de todo lo que no se dijeron. Afuera, Caracas seguía encendida, indiferente. La ciudad no sabía que en una habitación alta, lejos de la multitud, una mujer estaba dejando de creer en la historia que había sostenido durante décadas. Cilia caminó hacia la ventana. No quería verlo. O tal vez temía que, si lo miraba demasiado, el dolor se transformara en una súplica. Y ella no quería suplicar. Había entregado mucho, quizás demasiado, pero todavía conservaba una última propiedad: su dignidad. Pensó en las mujeres que había conocido a lo largo de su vida. Mujeres que tragaban humillaciones por los hijos, por el apellido, por el partido, por la estabilidad, por el miedo al escándalo. Mujeres que eran fuertes hacia afuera y ceniza hacia adentro. Mujeres que aprendían a sonreír junto a hombres que ya no las miraban. Mujeres que sabían y callaban. Mujeres que no sabían, pero presentían. Mujeres que se culpaban por la distancia, por la edad, por el cansancio, por no haber sido suficientes. Ella no quería convertirse en una de ellas, pero tampoco sabía aún cómo dejar de serlo. Ahí residía la verdadera tragedia de Cilia en este relato. No en descubrir una traición, sino en comprender que la salida no era simple. Cuando una mujer común descubre una infidelidad, su dolor ya es inmenso. Pero cuando esa mujer forma parte de una arquitectura pública, cada decisión deja de pertenecerle por completo. Separarse no es solo separarse. Callar no es solo callar. Perdonar no es solo perdonar. Todo puede leerse como señal política, como debilidad, como ruptura interna, como oportunidad para enemigos, como escándalo para aliados. El poder convierte incluso el sufrimiento en cálculo. Y Cilia estaba cansada de calcular. Él volvió a hablar, esta vez con una voz más baja. «No quise hacerte daño». Ella soltó una risa breve, amarga. «Qué curioso. Casi nunca quieren hacerlo, pero lo hacen igual». Aquella frase fue el primer golpe visible. Él se quedó inmóvil. Quizá esperaba gritos, reproches, amenazas. No esperaba esa claridad.
la claridad de una mujer que ya había pasado por el shock inicial y comenzaba a entrar en una zona más peligrosa. La decisión. Cilia tomó el teléfono de la mesa y lo apagó. El gesto fue simbólico, casi ceremonial, como si al apagar la pantalla quisiera apagar también la escena, detener la hemorragia, impedir que la verdad siguiera iluminando rincones que ella todavía no estaba preparada para mirar. Pero ya era tarde. La verdad, una vez vista, no vuelve obedientemente a la oscuridad. Esa noche no hubo reconciliación. Tampoco hubo ruptura definitiva. Las grandes tragedias rara vez se resuelven en una sola escena. Lo que hubo fue algo más doloroso. Una suspensión. Dos personas compartiendo un espacio mientras el vínculo entre ellas se partía en silencio. Él permaneció de pie, incapaz de acercarse. Ella siguió junto a la ventana, mirando la ciudad como si buscara en las luces de Caracas una respuesta que nadie podía darle. En algún momento, él salió de la habitación. Cilia no lo detuvo. Cuando la puerta se cerró, el silencio cambió de forma. Ya no era el silencio tenso de la confrontación. Era el silencio posterior, el que llega cuando una persona se queda sola con lo que acaba de descubrir. Entonces sí, por primera vez, Cilia llevó una mano a su rostro. No lloró abiertamente. Apenas dejó escapar una respiración quebrada, una señal mínima de que el cuerpo no podía seguir obedeciendo a la máscara. Se sentó en la cama. Durante unos minutos no pensó en política, ni en titulares, ni en consecuencias. Pensó en ella. En la joven que había sido, en la mujer que creyó en una causa, en un amor, en una ruta compartida. Pensó en todo lo que había defendido, incluso cuando defenderlo le costaba partes de sí misma. Pensó en la palabra lealtad. Esa palabra tan usada en los discursos y tan difícil en la intimidad. ¿Qué significaba ser leal? ¿Acompañar hasta el final? ¿Callar para proteger? ¿Perdonar lo imperdonable? ¿O ser leal a una misma cuando todo alrededor exige obediencia? La pregunta la atravesó. Ser leal a una misma. Tal vez nunca se lo había permitido del todo. Afuera, la noche avanzaba. Las luces de la ciudad empezaban a dispersarse en la distancia. En algún lugar, seguramente, alguien preparaba informes, alguien vigilaba teléfonos, alguien escribía titulares, alguien repetía consignas. El país seguía girando en su drama interminable. Pero para Cilia, el centro del mundo se había reducido a una habitación, una pantalla apagada y una certeza insoportable. Mañana tendría que decidir qué hacer. Mañana tendría que volver a ponerse el rostro público. Mañana tendría que medir cada palabra. Pero esa noche, en la intimidad más desnuda, Cilia Flores dejó de ser personaje histórico, dirigente, esposa presidencial o símbolo político. Fue simplemente una mujer frente al derrumbe de una confianza. Una mujer que descubría que el poder podía llenar salones, movilizar multitudes y cambiar destinos nacionales, pero no podía evitar la soledad de una traición. Y mientras la madrugada empezaba a rozar los bordes de Caracas, Cilia comprendió que su final trágico no sería necesariamente la pérdida de un hombre. Quizás sería algo más profundo, la muerte de la versión de sí misma que todavía creía que el sacrificio garantizaba amor. Esa versión había sobrevivido a enemigos, crisis y años de desgaste, pero no sobreviviría a aquella noche.